Muy buenas a todos, chavales. Bueno, después de mucho tiempo sin subir un vídeo por problemillas y eso que he ido acarreando, sobre todo falta de tiempo, quiero volver a lanzar vídeos con regularidad. Sé que me faltan por subir vídeos de bacterias que seguiré subiendo, pero los vídeos que vaya a hacer, que ya están hechos, que los tenía en mi disco duro, pero los vídeos que voy a hacer a partir de ahora les voy a cambiar un poco el formato. ¿Vale? Nada, simplemente la introducción, un poco la manera de llevar a cabo los vídeos, aunque con muchas cosas similares, pero también con muchas cosas distintas. Espero que os guste y bueno, como siempre, a estudiar mucho y a atender mucho. Y cualquier cosa a cualquier fallo que me veáis o lo que sea, pues si me lo corregís, yo que os lo agradezco. Sin más, vamos a empezar. Bueno, el primer vídeo que vamos a hacer en esta temporada, por llamarlo de alguna manera, va a ser en neurología y vamos a empezar con los accidentes cerebrovasculares, que sí que es verdad que no es el primer tema que viene en mi temario, pero creo que es el más consistente, el más importante y el que más día a día va a llevar la práctica clínica, ¿no? Así que vamos a ver los cuatro interrogantes principales. No sé si serán dos o tres vídeos de accidente cerebrovascular, pero en este primer vídeo vamos a hablar de cuáles son las áreas asociadas a distintas funciones cerebrales. Lo primero, lo básico, un recuerdo anatomofisiológico, podríamos decir. Como iba diciendo, que es lo fundamental de la anatomía vascular. Cuáles son los territorios que están irrigados por los vasos que suministran al encéfalo y qué clínica cabe esperar si encontramos lesiones en la carótida interna, vertebrobasilar o arteria cerebral anterior. Bien, es un vídeo introductorio en el que vamos a ver mucho de anatomía, mucho de fisiología, pinceladas nada más, ¿vale? Simplemente cosas básicas para entender la clínica que serán los vídeos posteriores y luego establecer un tratamiento que veréis que es muy sencillo. Lo más difícil yo creo para mí es entender esto, la base anatomofisiológica. Bueno, primero vamos a ver las regiones del encéfalo y las funciones que tiene asociadas. Vemos que tiene, vamos a ver en la corteza cerebral, el lóbulo frontal, aquí en rojo, que va dando vueltas, es el control motor voluntario, el centro motor, ¿vale? Quien nos dice cómo somos, la personalidad, la conducta y la atención. También está aquí, se encuentra el área de Broca, que va a estar encargada de la articulación o la fase motora del proceso del lenguaje, tanto escrito como verbal u oral. Bien, el lóbulo parietal es la integración sensitiva de todas las vías aferentes que llegan al sistema nervioso central. Todo eso, para que nosotros seamos conscientes, se integra en el lóbulo parietal de estímulos y de sensación de dolor, temperatura y de presión. A continuación tenemos el lóbulo temporal en verde intenso, podríamos decir, que está implicado en sistemas de audición, equilibrio, memoria y comprensión del lenguaje. Y por último tenemos el lóbulo occipital, que va a ser básicamente un centro integrador de la visión, así como asociarlo a asociación visual, ¿no? A objetos o identidades que ya tenemos almacenadas en la memoria. Ya lo veremos. Hay un... Posiblemente quizá... Si el vídeo fuese de fisiología concretamente, diríamos cada área y cada función, pero simplemente quiero unas pinceladas básicas para entender un poco la clínica que veremos en los vídeos posteriores cuando se nos afectan los vasos que irrigan las distintas áreas del cerebro, que no están segmentados tan bien como están aquí en las áreas. Ya lo veremos.
Bien, nos vamos entonces ahora al tronco del encéfalo, aquí en negro, que está dividido en tres partes. En la sustancia gris periacueductal, el núcleo rojo es la sustancia negra, que genera dopamina, la sustancia negra. El núcleo rojo no es muy importante en el ser humano. Y la sustancia gris periacueductal, que es un modulador o funciona como un modulador del dolor. Luego tenemos el puente, que es el centro de conexión entre la parte superior e inferior del sistema nervioso, y tenemos, son centros de conexión como ya he dicho, y los núcleos de los pares craneales 5, 6, 7, 9 y 10, además de los núcleos vestibulares y cocleares encargados, que son el par craneal 8, encargados de la audición y de implicados en el equilibrio. Por último tenemos el bulbo raquídeo, que es donde está el centro cardiorrespiratorio y otras funciones vegetativas, intestinales y vasoconstrictoras. Por último, en celeste tenemos el cerebelo, que participa en funciones como de equilibrio y coordinación, para que no nos caigamos, no nos pegamos un leñazo contra un bordillo cuando andemos, ¿vale? Y cosas así. En fin, aquí está un poco resumido todas las funciones a nivel super, mega, hiper general, porque podríamos hacer 500 vídeos hablando solo de las funciones cerebrales y no terminaríamos. Unas pinceladas para asociarlo, como ya he dicho, a la clínica. A continuación vamos a ver la vascularización del cerebro, que es muy importante en los accidentes cerebrovasculares. Bien, vámonos ahora a ver la vascularización del cerebro. Vamos a explicar lo que viene siendo el polígono de Willis. Aquí le hacemos un zoom, ¿vale? Y vamos a verlo, vamos a analizarlo. Para entender el polígono de Willis y cómo se forma toda la vascularización del cerebro, nos tenemos que remontar en primer lugar hacia la arteria subclavia, de la cual van a salir dos ramas que son las arterias vertebrales. Estas arterias vertebrales van a dar una rama cada una muy importante, que son las arterias pica, las arterias cerebelosas postero-inferiores, ¿vale? Usando el acrónimo PICA o las siglas PICA. Muy bien, estas dos arterias vertebrales se van a unir y me van a formar otra arteria común, grande, un buen caño central, llamada la arteria o tronco basilar, ¿vale? La arteria o tronco basilar, que va a dar dos ramas que también irrigan al cerebro, que son las ramas, las arterias cerebrales anteroinferiores, que las marcamos aquí. Además de un sistema de ramificaciones para irrigar el puente del encéfalo, las arterias pontinas, ¿vale? Bien, nos quedamos en el tronco de la basilar, de la que van a nacer. Aquí está la primera de las arterias cerebrales que vamos a ver, la arteria cerebral posterior. La arteria cerebral posterior, que va a irrigar, como veremos a continuación, la zona occipital, ¿vale? El área occipital o el lóbulo occipital del cerebro. De esta arteria basilar y casi que también más cerebral posterior que basilar, de hecho, va a nacer la arteria cerebelosa o cerebelar, si lo decimos en inglés, superior, ¿vale? Cada una de su lado, tanto derecho aquí como izquierdo. Bien, ¿a dónde nos vamos ahora? Nos vamos vamos a continuar ascendiendo. De las arterias cerebrales, vaya lenguas, de la arteria cerebral posterior, eso es, van a nacer dos pequeños vasos. Aquí a ver si lo cozo. Aquí está, dos pequeños vasos que son las arterias comunicantes posteriores. Sí, las arterias comunicantes posteriores, que comunican la arteria cerebral posterior con la siguiente arteria cerebral que vamos a ver, que es la arteria cerebral media. Pero esta arteria cerebral media, aunque se comunica con este pequeño vaso con la posterior, no viene, como hemos dicho, de la subclavia, sino que tiene un origen diferente. Ese origen diferente no es ni más ni menos que la arteria carótida interna. Aquí la señalamos en todo su recorrido, en todas sus porciones, ¿vale? En todo su trayecto.
Esta es la arteria carótida interna, que como veis da a la arteria cerebral media, que da también a su vez dos ramas que son las oftálmicas. Esta arteria cerebral media continúa también hacia arriba formando las... Vamos a hacer un zoom. Tan zoom no. Aquí está la arteria cerebral anterior. Las arterias cerebrales anteriores, que como ya podéis ver están también comunicadas por un pequeño vaso que es la arteria comunicante. Si antes era la posterior, la que comunica las arterias cerebrales anteriores es la arteria comunicante anterior. De tal manera que vamos a señalar los vasos importantes. Primero las arterias cerebrales anteriores, las arterias cerebrales medias y la arteria cerebral posterior, que al unirse aquí el tronco de la basilar, aquí por las arterias comunicantes posteriores y aquí por las arterias comunicantes anteriores, forman un polígono de aproximadamente 6 caras, ¿vale? Un hexágono llamado el polígono de Willis. No sé si es un hexágono exacto o si es aproximadamente, pero para que lo veáis, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí, si contamos la comunicante, sería el séptimo. Pero más o menos aproximadamente forma lo que una imagen que recuerda la forma de un hexágono regular. Bien, este sería el polígono o círculo de Willis. Y vamos a ver ahora los territorios de irrigación en profundidad de tanto de la basilar como de la cerebral posterior, anterior y media. Bien. Bueno. Vamos a ponerlo aquí en modo de esquema. Estas dos serían las arterias cerebrales, lo que acabamos de ver, que se unen para formar el tronco de la basilar. Aquí serían las arterias cerebrales posteriores. Aquí las comunicantes posteriores que se unen a la cerebral media. Esto de aquí que he dibujado en gris oscuro son las carótidas. Estas son las cerebrales anteriores y esta es la arteria comunicante anterior. Bien, esta simplemente es un esquema que lo tenemos que tener presente, porque lo otro está muy bien, es muy gráfico, pero en este esquema lo vamos a ver resumido siempre y para que tengamos el concepto claro de qué es lo que está sucediendo. Bueno, la carótida interna va a dar dos, como hemos visto. Uno es casi dos, sí, podemos decir que dos, o que la arteria cerebral anterior viene de la cerebral media. Más bien la arteria cerebral anterior viene de la media, ¿ok? Pero bueno, lo compramos. La arteria cerebral anterior va a irrigar al lóbulo frontal y parietal por su cara medial, mientras que la arteria cerebral media va a irrigar al lóbulo frontal y al parietal también, además al temporal, pero sobre todo por su cara lateral. La arteria basilar va a dar, como hemos visto, las ramas pontinas irrigan el puente, ¿ok? Y también va a dar, como también hemos visto, las arterias o las dos arterias cerebrales posteriores que van a irrigar el lóbulo occipital y parte del mesencéfalo. Bien, las arterias vertebrales van a irrigar el bulbo raquídeo y aquí vamos a ver efectivamente cómo está distribuido, ¿no? Corresponde a cada color. La arteria cerebral anterior, como hemos visto, el lóbulo frontal y parietal por su cara medial, aquí lo vemos, también un poquito por la parte lateral. Bien, y la cerebral media, que ocupa casi todo, ¿veis? Casi todo, es la más importante, diría yo. Ocupa el lóbulo frontal, aquí lo vemos, parietal y temporal, sobre todo por su cara lateral. Y un poco del temporal también por su cara medial. Y por último, la arteria cerebral posterior se encarga de todo el lóbulo occipital ella solita. Y también parte por la cara medial un poco del lóbulo temporal, que no lo he puesto aquí. Bien. Vamos a ver por último la clínica de las arterias carótidas, vértebro-basilar, y empezamos con la cerebral anterior, luego con la cerebral media en el siguiente vídeo ya, y la cerebral posterior, además del sistema vértebro-basilar visto en profundidad. Bien. ¿Qué pasa cuando tenemos un déficit de flujo carotídeo? Pues vamos a tener una amaurosis fugaz porque, no sé si lo he comentado, creo que sí, en
en la diapositiva anterior con la animación en 3 dimensiones, que da una rama que es la rama oftálmica, pues bien, se ve comprometida y tenemos amaurosis fugas. Hemiaparesia, hemianestesia, alteraciones del habla, ¿vale? Todo aquello porque se vería comprometido también la circulación anterior, ¿vale? Y hemianopsia homónima contralateral. ¿Qué pasa con el déficit de flujo vértebro-basilar? Pues que el puente se ve afectado y hay núcleos vestibulares, como ya hemos dicho, y entonces podemos tener ataxia, vértigo, diplopía, ¿ok? Por los núcleos que hemos visto, los núcleos de pares craneales, que también haré un vídeo de pares craneales explicando y se relacionará muy bien esta clínica con lo que veremos, pero no quiero meterlo aquí porque ya el vídeo se me hace largo y es muy difícil explicar cada uno de los síntomas. Nos quedamos con eso, que como hay pares craneales, esos pares craneales se van a ver afectados y nos vamos a tener diplopía, ¿vale? Porque son pares craneales afectados de los oculomotores. Bien, y por tanto, consiguiente también tenemos hemianopsia homónima contralateral. ¿Qué vamos a tener también en la arteria cerebral anterior? Si tenemos un déficit o un fallo en la irrigación de la cerebral anterior, pues tenemos hemiparesia, sobre todo de predominio crural, ¿ok? Por afectación del área motora superior, ¿ok? Claro, si hemos dicho al principio en las fases que en las funcionalidades, perdón, que el lóbulo frontal se encarga sobre todo, tiene un componente muy alto de motor, pues un déficit de la arteria cerebral anterior nos va a dar muchos síntomas motores, que aquí lo vemos. Hemiparesia, disminución de la actividad psicomotora por afectación del área prefrontal que lo integra, reflejos de presión, succión y rigidez por área motora suplementaria, apraxia de la marcha y incontinencia urinaria. Todo afectado ¿a qué? A sistemas motores. Eso ha sido todo de este vídeo. Veremos más en el siguiente, que será la segunda parte de accidentes cerebrovasculares, como lo pongo aquí. Un saludo, espero que os haya gustado y nada, nos vemos en el siguiente. Hasta luego.